experiencia en recursos humanos, principalmente en empresas de consumo masivo y retail. Su trayectoria ha sido en Grupo Modelo como especialista de capacitación comercial, también en Walmart como en el área de operaciones y marketing, en Nestlé Purina en el área de capacitación y en el área comercial, y ahorita está igual en Nestlé llevando negocios ya sea de manera profesional, entre otros. Por favor, le damos la más cálida bienvenida a la licenciada Brenda Jiménez. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes a todos. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla, mi presentación. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta por compartir este espacio con ustedes, que nos den pues unos minutos de su tiempo. Va a ser súper valioso lo que vamos a ver acá, muchos tips, muchas recomendaciones, mucha información de su interés. Me gustaría también aquí que empecemos a compartir por el chat o por donde, no sé, los medios por el que nos podemos ir comunicando, y estaremos participando acá mucho. Entonces, bueno, por favor, me comentan si ven mi pantalla, por favor, solo para asegurar. Sí, ya se ve, Brenda. Perfecto. ¿Lo ven en modo presentación? No, aún no. Ok, un segundo. Listo. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí ya se ve en modo presentación. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Como les decía, vamos a tocar un tema súper importante y relevante para todos ustedes que ya me comentaron que nos están visitando o están aquí compartiendo, estudiantes de licenciaturas de Ciencias Humanas, Medicina, cirujanos, dentistas, optometristas, enfermeros y psicólogos. Sean ustedes bienvenidos. Muy bien, pues ya me presentaron un poco, pero les quiero comentar. Mi nombre es Brenda Jiménez. Estoy acá en representación del equipo de Nestlé. Estoy en el área de recursos humanos y me encantan compartir este tipo de talleres. La verdad es que siempre me pone muy contenta, siempre me gusta que a través de mi experiencia podamos aprender algo nuevo. Y bien, hoy en esta sesión les voy a pedir 3 cosas principales. Uno es estar presentes. Es decir, que pongamos muchísima atención a lo que se va a mencionar, porque va a ser súper importante también su participación. Este webinar se construye a través de las experiencias, las mías y las de ustedes, y así vamos a poder tener un mayor entorno de aprendizaje. También te voy a pedir que por favor te acerques un lápiz y un papel para que tomes nota de todas aquellas recomendaciones, tips, todo lo que tú creas relevante que te puede funcionar en esta conversación. Y bueno, me gustaría escucharlos. Aquí veo que algunos ya saludaron por el chat y me gustaría saber para qué estamos aquí, qué les comentaron, qué esperan de esta sesión. Y bueno, no sé si alguien acá me quiera comentar en el chat, igual lo vamos leyendo, pero les adelanto que estaremos tocando un tema que es de pronto medio raro, no sabemos de qué va, qué sigue después de la licenciatura o mientras estamos estudiando, ¿no? A veces algunos ya trabajamos mientras estudiamos, pero luego no sabemos cómo comenzar. El día de hoy vamos a hablar de empleabilidad. Ya veo que nos están visitando de Ciudad de México, ¿ok? Me están poniendo acá otras cosas. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema. Como les comentaba, muchas veces no sabemos de qué va, cómo empezar, y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Por ejemplo, aquí, bueno, y pues cómo empiezo, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué debo hacer? ¿En qué me debo enfocar? ¿Qué es lo que tengo que poner atención? ¿Con qué debo empezar? Todo esto. También un poquito conocer de la realidad, pero no solo la realidad de mi entorno, también mi realidad, mis habilidades, mis fortalezas, para lo que debo seguir trabajando. Entonces necesitamos saber cuál es nuestro entorno actual. Seguro han escuchado eso en la licenciatura. Además, ¿qué están buscando las empresas? ¿Qué es lo que hoy en día
quieren para seguir construyendo y desarrollándose en este ámbito de corporativos y de empresas y operacionales, que seguramente ustedes también van a vivir. Y si no, también saber en temas de emprendimiento. No sé si alguno de ustedes ha pensado en algo, en emprender algo. Creo que también esto les puede ayudar muchísimo. Y bueno, aquí vamos a empezar un poco con unas preguntas. Igual acá vayan contestando, vayan anotando en su cuaderno para que vayamos construyendo juntos este aprendizaje. ¿Cuál es tu sueño? Esto se escucha súper romántico, ¿no? Algo que seguramente han oído por ahí de sus maestros, pero necesitamos entender qué nos motiva, qué es lo que nos llena de emoción hacer, porque sobre esto vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a construir nuestra carrera profesional. Ya les decía, tal vez dentro de una empresa o en algún emprendimiento, pero es muy importante realmente sentir con pasión lo que se hace. Y ya iremos tocando este punto que les comentaba, se escucha súper romántico, pero creo que es muy valioso tomarlo en cuenta. Ahora bien, quiero comentarles y empezar con esta frase. El hubiera no existe. También creo que empezamos como un poquito con reflexión, pero a lo que voy es, si no tenemos claro nuestra pasión, de pronto podemos dejar pasar cosas. Entonces, quiero decirles hoy que a esta edad, ¿no? En este momentum que ustedes están viviendo en la universidad, es importante tomar las oportunidades y capitalizar todas aquellas fortalezas que hoy tenemos. Entonces, muy bueno, ya los estoy empezando a leer, ya veo que están acá comentando y me da muchísimo gusto para que lo hagamos súper interactivo. Acuérdense anotarlo en su libreta. Y muy bien, ya empezando de lleno la conversación y de lo que nos toca hablar hoy, les quiero mostrar este mapa de empleabilidad. Son 3 grandes pasos que vamos a ir profundizando a lo largo de la conversación. Lo primero es estudiar y es donde ustedes están. Saber qué es lo que me gusta, no sé si ustedes ya leyeron un poco de qué va después de estudiar, es decir, en qué ámbitos puedo yo trabajar, en qué empresas puedo laborar. Entonces, eso es importante también conocerlo. Posteriormente, la organización. Nosotros debemos organizar nuestros pasos, planear mucho lo que necesitamos o lo que queremos hacer. La verdad es que es algo que a través de mi experiencia he aprendido. Si no planeamos, difícilmente sabemos qué pasos vamos a seguir. Entonces es muy importante la organización. Y luego, pues ya el último paso sería trabajar, es decir, ejercer mi carrera. Y no te preocupes porque a veces caemos en no ejercer a lo mejor una carrera como tal, pero todo eso lo vamos apalancando para nuestro sueño y nuestra pasión. Entonces, bueno, este es básicamente un mapa de empleabilidad y lo que vamos a profundizar el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. ¿Y hoy qué hago? ¿Con qué empiezo? Entonces, bueno, te quiero platicar que un poco de las carreras del futuro, pero fíjense muy bien, con esto de la virtualidad, la verdad es que no, ya el futuro nos alcanzó muchísimo. Hoy en día las empresas se están dando cuenta que hay muchísimas nuevas carreras y muchísimas nuevas competencias que utilizan para el desarrollo de sus productos, de su fabricación, etcétera. Entonces, bueno, yo te quiero platicar que tenemos opciones como diseño de transportes alternativos. ¿Ustedes han escuchado acerca de esto? Ustedes saben los problemas viales o de tránsito que muchas veces tenemos en el país y las empresas están buscando esto o las mejoras. ¿O qué tal el tema de ciberseguridad? Hoy en día, como compartimos muchísimos datos a través de redes sociales, a través de emails, es necesario conocer y que alguien se especialice y asegure que las empresas tengan esta seguridad en la protección de datos sobre todo. ¿O qué tal? Ustedes díganme, ¿han comprado por internet? ¿Qué tanto conocen de la compra en línea? Pues fíjense que hay muchísimos especialistas y esta carrera y estas áreas dentro de las empresas se están especializando. Necesitamos tener gente que conozca mucho acerca de esto para capitalizar todo lo que estamos aprendiendo. Ahora bien, veo que también hay ingenierías de la salud, del medio ambiente, del software. La verdad es que hay infinidad de carreras
que se están creando por las necesidades actuales, tanto social como de empresas, como corporativos, la industria privada, la industria del gobierno. Ahora, ¿qué tanto han escuchado acerca del bienestar? Fíjense que en Disney, no sé si lo sepan, pero existe un puesto que se llama director de felicidad, el CEO de la felicidad. ¿Se imaginan esta posición? ¿Se imaginan lo que hacen? Les platico que en Nestlé tenemos 3 pilares principales, por ejemplo, el bienestar físico, el bienestar emocional y el social y financiero. Es muy importante esto. Las empresas están teniendo tanta relevancia y tanto se están acercando a sus empleados en virtud del bienestar, que se crean áreas y se crean muchas especializaciones acerca de esto. Entonces, bueno, esto es un poco de cómo lo que estamos viendo a través de las carreras y del futuro, que el futuro pues ya nos superalcanzó ahora con esto de la pandemia. Hasta aquí platíquenme cómo van, como dudas que hagan tener, ahí las escriben y al final ahorita las vamos comentando. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, oye Brenda, y bueno, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué están pidiendo acerca de las competencias? Independientemente de la carrera en la que estamos, ¿eh? La verdad es que no importa si vamos a estar en la industria privada o en alguna otra, y no importa si estás tú estudiando medicina, administración o arquitectura. Las competencias son importantes conocerlas y fortalecer y desarrollar. Ahora bien, te platico que hay competencias que van a ser necesarias para tu desarrollo profesional. Por ejemplo, habilidades digitales o tecnológicas. Hoy en día necesitamos estar muy a la vanguardia, subirnos a este barco digital y de la virtualidad, porque imagínense si no empezamos a no dominar, por ejemplo, el Zoom, simplemente no podríamos tomar o tener este tipo de sesiones, ¿no? También trabajar con equipos diversos. Tenemos ahora trabajando en una compañía muchísimas generaciones, por ejemplo, han escuchado de los millennials, de los centennials, baby boomers, ¿no? Esto no quiere decir que choquen, sino es cómo yo me adapto a este entorno, ¿no? Además de que yo debo trabajar también con muchas personas de diferentes personalidades, de diferentes profesiones, de diferentes gustos, y eso hace un aprendizaje todavía más diverso. También tenemos el tema de las habilidades de comunicación. ¿Se imaginan que seguramente les ha tocado exponer en su escuela y sienten vergüenza, sienten pena, ¿no? Pues en el trabajo es un día a día, ¿no? ¿Cómo yo transmito esos mensajes que van a hacer que mi producto o mi servicio sea más rentable o que me acepten alguna propuesta, algún proyecto? Eso es muy importante, tener este tipo de habilidades. Incluso si ustedes van a manejar equipos, es importante saber transmitir muy bien, por ejemplo, dar retros o transmitir objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es muy importante. Y otro que acá lo ponemos en la presentación es la creatividad, flexibilidad y adaptación. ¿Qué les puedo yo decir de esto? Si seguramente de tener su entorno presencial en la escuela ahora es virtual y seguramente vamos a modificar a híbrido, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de Nestlé tenemos ya ciertas reuniones híbridas, entonces tenemos que tener esta adaptabilidad y flexibilidad ante estos grandes cambios. Entonces, bueno, estas son algunas de las competencias que se visualizan y que quiero que tomes nota y pongas muchísima atención porque las vamos a ir mencionando en el transcurso de la plática. Ahora bien, te quiero platicar que no basta solo con tomar tu carrera o tu licenciatura. Necesitamos reaprendizaje. Necesitamos siempre tener muchos datos, ¿no? Tener este tipo de sesiones o webinars que nos construyan y que nos hagan aprender nuevas cosas. Hace un poco más de 10 años salí yo de la universidad y créanme que seguramente el plan de estudio se tuvo que adaptar, ¿no? A la nueva normalidad. No me refiero al COVID, sino que va evolucionando a través del tiempo. Como lo he mencionado, las empresas van buscando nuevas competencias. Y es importante que nosotros o que yo me actualice para poder tener más herramientas a la hora de mi carrera profesional, de tomar decisiones, de emprender nuevas cosas. Y la verdad es que el aprendizaje nunca termina, es continuo. Por ejemplo, hoy
seguramente aprenderé algo nuevo a través de esta experiencia. Entonces es muy enriquecedor tener un aprendizaje continuo y que vivamos ciertas cosas. Dice un jefe, ¿no? Que tengo y que me encantó y se me quedó muy grabado esta frase. Dice, no te preguntes qué tienes que hacer para lograr un puesto superior. Pregúntate qué experiencias debes vivir, que es muy diferente. Entonces, yo les transmito esto porque se me quedó muy grabado y creo que sí, tiene muchísima razón. La experiencia es la que te hace crecer. Entonces, tomen mucha nota de esto. Y ahora sí, les voy a platicar un poco de algunos tips de cómo armar tu currículum y de cómo esa primera impresión se queda grabada. Acá dice que es en solo 6 segundos. Entonces, vamos a poner mucha atención, toma mucha nota, van a venir muchísimos tips ahora en estos siguientes slides. Primero que nada, te quiero preguntar, ¿conoces tus fortalezas y tus debilidades? Por fortalezas son aquellas cosas que hacemos muy bien, a lo mejor de forma natural o que hemos aprendido de una forma muy rápida y que somos muy buenos y nos damos cuenta. Si tú puedes en tu hoja de cuaderno, sepárala en 2 y pon fortalezas y enlista lo que tú consideres que eres muy bueno. Esto te va a ayudar para tu currículum e incluso para tu entrevista. Ahora, en una siguiente parte, enlista todas aquellas cosas que necesitas mejorar, aquellas oportunidades que necesitamos poner mucho foco y atención para poder siempre ir mejorando en el transcurso de estas experiencias. ¿Ya las identificaste? ¿Más o menos te va sonando esto? Muy bien. Recuerda que las fortalezas las vamos a capitalizar, es decir, las vamos todavía en las entrevistas o en el currículum, las vamos a poner a resaltar, va a ser nuestro estandarte y va a ser aquello en lo que nos vamos a presumir de alguna forma. Y la debilidad es con lo que vamos a trabajar. Entonces es muy importante que tú lo tengas en mente y ahorita te voy a decir cómo. Y una vez que tú tengas estas fortalezas y debilidades súper mapeadas y que seas consciente de esto, te quiero decir que lo más importante no solo es ponerlo en esta hoja de papel, sino tomar el control. Es decir, somos los únicos dueños de estos y los únicos que vamos a poder trabajar sobre estas fortalezas y debilidades. No, nadie más lo va a poder hacer. Vamos a tener que ser súper responsables de esto. Y seguramente vamos a tener que buscar ayuda, ¿no? Alguna sesión con algún profesor, por ejemplo, este tipo de talleres te van a ayudar y también nos va a empezar a mapear qué es lo que necesitamos para lograr aquel sueño que ya comentamos al principio. Entonces, te invito a que tomes el control de esto y lo hagamos propio. Ahora bien, seguramente tú has escuchado esta frase, ¿no? O tú me lo podrás decir. No tengo experiencia y no sé qué poner en mi currículum. La verdad es que no te estreses por esto. No se estresen en el tema de qué pongo en mi currículum, ni tampoco en, Brenda, yo nunca he ido a una entrevista, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a pasar? Te voy a dar unos tips. Y como primera fase te voy a escribe muy bien esto, te voy a explicar. En la primera sección vas a colocar tus datos generales. Primero, tu nombre. Sugiero que si tienes 2 con el que te sientas más cómodo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 2, Brenda Elena, y siempre coloco Brenda porque es con el que más me identifico, y mi apellido. Tu foto, si es que decides ponerla, te sugiero que sea una foto profesional, no necesariamente como una infantil, estas de fondo blanco, no, pero una que sí sea profesional y muy ad hoc a un currículum que es tu presentación profesional. Ahora bien, puedes colocar datos como tu dirección, tu teléfono, tu mail, ¿no? Entre otros, pero sí te voy a pedir, por favor, que si colocas tu teléfono o tu correo electrónico, sean unos que tengas en uso. Suele pasar, no es en todos los casos, pero que de pronto ponemos un teléfono en el que no contestamos o no avisamos a nuestros familiares, lo ponemos y resulta que no nos dejan recado, entonces ya no nos enteramos si la compañía o el buscador de empleados está contactándonos, pues perdemos como ese contacto. O aquel correo, ¿no? que creamos en la secundaria
y a lo mejor tiene un nombre muy raro, te sugiero que pongas uno más sencillo para que el empleador tenga mayor facilidad de contactarte. Entonces, esto es muy importante, colócalo ahí en tu cuaderno, escríbelo. Y es algo que vas a estar, tienes que ir trabajando y recuerda que es tu presentación. Ahora bien, en la segunda sección vamos a colocar nuestra experiencia académica. Sugiero que coloques en lo último que estás, es decir, si tú pones que estás estudiando la licenciatura, por consecuencia, tú ya cursaste la preparatoria y tú ya cursaste la primaria y la secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario que coloques todo eso, pero sí que sea el último. Ahora bien, si tú todavía no terminas la licenciatura, puedes poner ahí que estás en curso. Ejemplo, licenciatura en Administración de Empresas en octavo semestre, ¿no? O en séptimo semestre, como vaya corriendo. También aquí puedes colocar algún diplomado o algún taller que consideres de relevancia, que sume a la posición a la que te estás postulando o que te gustaría postular. ¿Recuerdas el sueño que te mencioné al principio? Hablamos un poco de esto. Entonces, bueno, coloca esa parte y bueno, ahora bien, voy a pasar a la sección número 3. Pon mucha atención. Si tú has trabajado o has tenido experiencias en empleos, a lo mejor vendedor demostrador, o que yo he estado trabajando en la empresa que tiene mi papá, etcétera, etcétera, puedes colocarla aquí, porque esa experiencia ya te generó ciertas habilidades o competencias que pudieran funcionar para ese futuro profesional que estás buscando. Si no tienes cero experiencia y me dices, Brenda, yo ya lo pensé y definitivamente creo que no tengo nada, puedes colocar algún proyecto importante de tu escuela, ¿no? Que te sume en el ámbito profesional. Liderando algún proyecto, liderando algún voluntariado, no lo sé. Puedes colocar ese tipo de cosas y que ayudará al empleador a identificar qué competencias puede él aprovechar para esa vacante que tienen. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, ahorita lo vamos revisando. Generalmente aquí salen, pero al final lo veremos. Y también es muy relevante en la sección número 4 colocar las competencias con las que nos sentimos que podemos identificarnos y que son nuestras fortalezas. ¿Te acuerdas que ya platicamos de eso? Aquí lo podemos colocar. Por ejemplo, si tengo un idioma adicional, si manejo algún sistema, si tengo, por ejemplo, alguna experiencia en algún tipo de habilidad. Por ejemplo, yo sí trabajé en una empresa familiar y sé facturar, ¿no? Aquí lo puedo colocar. Eso es súper importante. Ahora bien, también puedes colocar las competencias de las que hablamos. Acá te pongo unos ejemplos. Trabajo en equipo, ¿no? Si yo considero que es una fortaleza, lo puedo colocar aquí. O comunicación efectiva. Si yo creo que soy buena comunicando, exponiendo en foros grandes o haciendo presentaciones, lo puedo también colocar aquí. O logro de resultados. Si me ponen una meta, la cumplo siempre. Entonces es importante agregar ese tipo de competencias. Hay muchísimas competencias y muchísimos comportamientos que podemos colocar aquí. Aquí sí te pido que puedes googlear, ¿no?, las competencias y que te haga lo más sentido sobre aquello que tú ya pusiste en tu cuaderno de fortalezas y debilidades. Eso te puede también funcionar acá. Muy bien. Hasta aquí, espero que todo vaya bien, tranquilo. Pónganme ahí en el chat, ¿no?, si tienen algún comentario, adelante. Y vamos a continuar. Ahora bien, ya que tenemos nuestro currículum armado, ¿qué sigue? Pues buscar, ¿no? Buscar el empleo o donde me quiero colocar. Te quiero platicar que tenemos muchísimas opciones hoy en día para encontrar ese trabajo que queremos. Ejemplo, si tú estás interesado en una empresa en particular, puedes entrar a su página web y ahí generalmente hay bolsas de empleo. En Nestlé existe. Entonces tú te puedes ahí postular, subir tu currículum e incluso puedes buscar las vacantes actuales y mandar tu currículum. También existen las ferias de reclutamiento virtuales.
La verdad es que antes se hacían presenciales, pero supongo que mudaremos poco a poco a un modelo híbrido. Pero hoy en día, la verdad es que no se dejó de lado. El portal del empleo de la Secretaría del Trabajo es una buena plataforma para ferias de reclutamiento. Ahí se juntan muchísimas empresas y te dan a conocer las vacantes que existen. Tú te postulas a las que quieres y es una buena manera de ir midiendo cómo es el terreno de las vacantes o del puesto o de la posición que me gustaría ocupar. Puedo ir hasta comparando empresas, incluso puedo elegir con la que yo me sienta más contenta o afín. Entonces, esa es una de las ventajas de las ferias de empleo. También existen las redes sociales. La verdad es que si me hubieran preguntado hace unos años si yo consideraba que LinkedIn era una buena opción, tal vez hubiera contestado que no, que todavía México no estaba listo para esta plataforma. Pero hoy en día es necesario, te diría yo, que si tengas en parte de tus redes sociales LinkedIn abierto. Es una plataforma que ha tomado muchísima relevancia. Tú puedes ver incluso la cultura de las compañías en esta plataforma y te vas a postular. Incluso si no tienes este empleo, tú puedes ahí colocar que estás estudiando, pero que estás abierto a escuchar ofertas, ¿no? Pero creo que es una súper herramienta, explórala, te invito a que lo hagas. Y aparte muchas empresas ya están cambiando a esta red social. Entonces, bueno. Y también existen bolsas de empleo de trabajo, ya súper especializadas en esto, por ejemplo, OCC Mundial, Computrabajo, existen otras como Boomerang, incluso la Secretaría del Trabajo tiene su propia bolsa de empleo, que estas son las que por ahora más me suenan y creo que son las más relevantes en el país. Entonces, pues ahora sí que aquí es explorar y un poco ir comparando, ¿no? En donde yo creo que hago más afín. Te sugiero mucho también leer un poco acerca de las empresas a donde te estás postulando para que conozcas sus valores y sus principios y eso todavía hace súper más rápido tu integración a las compañías. Muy bien. Estas son las bolsas de trabajo que te mencionaba. Indeed, Servicio Nacional de Empleo también. Esta también los invito mucho, el Servicio Nacional de Empleo para mí también creo que desde mi percepción es muy, muy buena y tiene gacetas, las ferias de empleo que les decía, incluso hay cursos gratuitos de cómo armar mi currículum, cómo ir a entrevistas, qué están buscando las empresas, entonces también hay muchísima información ahí. Entonces, nada más hay que explorar un poco más acerca de esto. Ahora bien, acuérdate, ya tenemos nuestras fortalezas, con eso armamos nuestro currículum y ya sabemos dónde buscar estos empleos. ¿Qué sigue? Pues prepararnos para nuestra entrevista. Te voy a dar algunos tips hoy en día de lo que permite tener estas entrevistas remotas. Primero que nada es asegurar que tu conexión funcione correctamente. Regularmente, si estamos más cerca de tu módem, generalmente tienes una red mejor y también si no tienes tantos dispositivos conectados a esa red Wi-Fi o en el cable. Por ejemplo, Netflix jala muchísimo internet, entonces yo te sugiero que si vas a tener una entrevista, no sé, platiques con tu familia o en tu entorno para que tengas toda la conexión exclusiva para ti y no tengas ningún tema de red. También te sugiero buscar un espacio sin distracciones. Ejemplo, tu habitación o a lo mejor comentar con tus familiares también. Lo voy a hacer en tal espacio en mi casa, entonces solo para que sepan que durante ese momento no se atraviesen, sobre todo para que no te distraigan. ¿Ok? Ahora bien, también otro de los tips que tenemos acá es la vestimenta. Yo te diría que en muchas empresas ya utilizan una vestimenta muy casual, ¿no? Por ejemplo, te dejan ir de jeans, un poco, a lo mejor ya no se usan corbatas ni nada de esto, pero siempre es importante que te sientas cómodo y te vistas ad hoc a lo que estás haciendo. Entonces, toma en cuenta este tip y también cuidar tu lenguaje corporal. No sé si sepan qué es esto, pero no, el lenguaje son dos cosas. Uno, lo que estoy comunicando con mi voz y otro, lo que estoy comunicando con mi cuerpo.
sentarte de forma correcta, qué tanto muevo mis manos, o sea, nada más es que tú te conozcas y para que no demuestres o te tranquilices, entonces es importante hacer eso. Hay una técnica que dicen que si te escuchas o te ves al espejo te ayuda como a practicar y que te puedas relajar todavía un poquito más en la entrevista. Asegúrate de mirar a la cámara porque de pronto estamos mirando para todos lados y eso puede distraer al interlocutor. Pero bueno, esto lo irás aprendiendo poco a poco, no te desesperes, es la práctica. También te sugiero que durante esta conversación o en esta entrevista, uno, si mantengas tu cámara prendida, esto da una mayor conexión con la otra persona. Y dos, si te está preguntando algo que no te quedó claro, puedes pedir que te repitan la pregunta. Es importante y no pasa nada si pides esta información. Y también puedes tomarte tu tiempo para pensar la respuesta. No es un examen, es una entrevista y es para que te conozcan. Entonces, tómate tu tiempo, relájate, piensa muy bien lo que vas a comentar y si no queda muy claro, puedes pedir que refraseen la pregunta. Entonces, tómate tu tiempo. Y te diría que esto de las entrevistas son prácticas. No hay una fórmula mágica, no hay mayor consejo más que vivirlo y practicarlo. Entonces, nunca pierdas la oportunidad de tomar una entrevista de trabajo y esto te va a ayudar muchísimo para el futuro. Muy bien. Ahora, vamos a continuar un poco. Aquí solamente es un reforzamiento. Dice, recuerda que tu imagen es lo más importante, entonces cuídala. Lo único que yo reforzaría aquí es lo que te decía. Si ya te vistes ad hoc, si te preparas, si trabajas tu lenguaje corporal, te vas a sentir más a gusto. Entonces, más bien es esta práctica que te comentaba y bueno, que sea lo más natural y genuino, eso siempre ayuda. Entonces, confía mucho en tu preparación, en lo que ya platicamos acerca de tus fortalezas y debilidades y eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, más que nada es esa confianza. Y bueno, aquí también reforzar que el lenguaje corporal corresponde al 60% de la comunicación. Si yo digo que soy buena comunicóloga, pero hablo muy bajito, no me muevo, estoy casi que me quiero ocultar tras la cámara, entonces como que no hace check con lo que yo ya dije que soy muy buena comunicando efectivamente. ¿Me cachan? Entonces, eso es súper importante. Toma nota acerca del lenguaje corporal, investiga un poco más acerca de esto. La verdad es que hay talleres y sesiones infinitas que nos llevarían muchísimo hablando de este lenguaje corporal, pero bueno, es importante que lo conozcas y que esto te ayudará mucho para tus entrevistas. Muy bien. Entonces, bueno, ya pasamos conociéndonos, ya pasamos por la preparación del currículum, ya pasamos por el tema de la búsqueda, ¿no? Es decir, las plataformas, ya hicimos unos tips, ya vimos unos tips de entrevistas. Y bueno, Brenda, platícame un poco de lo que pasa en las empresas, qué es el proceso de reclutamiento. Bueno, un proceso de reclutamiento y selección va variando de empresa a empresa, pero te platico un poco lo que pasa en Nestlé, que la verdad es que a lo mejor lo único que cambian son si el paso 1 va después o así, pero la verdad es que casi es lo mismo en todas las empresas. El área de reclutamiento, o ahora que le llaman atracción de talento, hace la publicación de las vacantes a través de las plataformas que tiene la empresa. Recibe los currículums y hace una selección de esos currículums. No quiere decir que una persona sea buena o mala o que un currículo pueda ser bueno o malo, sino que va dependiendo con el perfil que está buscando el reclutador y lo que lee en el currículum. Por eso es súper importante colocar todas estas competencias y toda tu experiencia para que si hace afín puedas pasar este primer filtro. Ahora bien, generalmente las empresas hacen un primer contacto, entonces quédate muy pendiente de esto. Te pueden llamar y te pueden hacer un prefiltro. Regularmente lo que preguntan o lo que tratan de verificar es la información que está en el currículum. No sé, por ejemplo, tu licenciatura, conocer un poquitito de ti, ¿no? Algo personal.
También verifican a lo mejor qué tanto queda de tu hogar a la empresa para que tú también vayas conociendo. Recuerda que tú también vas evaluando a la empresa. Aquí mucho ojo con eso. Entonces, hacen este prefiltro y entonces generalmente pasas a unas, o sea, si lo pasas, llegaríamos a la sección de evaluaciones. Aquí va dependiendo mucho de la empresa, del perfil y de la vacante. Puedes hacer evaluaciones psicométricas, que es más bien un perfil laboral de cómo haces afín con la vacante. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, pero un tip que sí te pido que anotes y lo marques ahí con tu marcatextos es que tienes que estar en un lugar tranquilo, tienes que comer bien, ¿no? Porque cansa mucho, haces mucho ejercicio mental, entonces llega a ser muy agotador y lo hagas cuando sepas que tienes un tiempo solo designado para eso. Muchas veces eso ayuda mucho más y no hay, te digo, un acordeón o una respuesta buena o mala. Entonces, acuérdate mucho de estos tips para la psicometría. También llegan a hacer evaluaciones un poquito más técnicas, u otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor una persona que entra a trabajar a una fábrica, a manejar un equipo o una maquinaria ya como tal, a lo mejor sí le hacen ciertas evaluaciones para conocer cómo anda su funcionamiento y sus conocimientos en estos equipos. Pero bueno, va dependiendo mucho del perfil. Y también pasas a una evaluación que ya más bien es una entrevista con recursos humanos, donde generalmente se evalúan los comportamientos, las experiencias, las competencias que tiene la persona y los compara con el perfil. Cuando recursos humanos o cuando el candidato pasa por todo esto, pasa a una siguiente entrevista ya con el equipo, que sería su jefe directo o el área correspondiente, y generalmente esto es también para que se conozcan entre ellos y hablen un poquito ya más de lo técnico, de lo que realmente se necesita para el día a día. Por ejemplo, esto que te comentaba, si alguien entra a una fábrica a operar una máquina, ya el jefe le hace preguntas específicamente sobre esa máquina para conocer cómo andan en su operación del día a día. Entonces, eso es importante también que tú lo conozcas, que existen dos tipos de entrevistas. Y luego, bueno, generalmente después de esto viene la decisión de saber quién se queda o quién no. Y luego pasas a otra etapa que ya luego les platicaré, que es la contratación, ¿no? Es un proceso ya más administrativo, donde seguramente piden documentación, hacen algunas altas en sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya pasarías a esta etapa. Ahora bien, aquí viene un tema súper importante que también me puedes preguntar. Y es, Brenda, ¿y qué pasa si no me quedo? Hay tres cosas importantes. Lo primero es pedir retroalimentación. Si no me quedé en una vacante, trata de siempre contactar al buscador, al reclutador, perdón, y decirle que te dé un poco de esta retroalimentación para que tú en tus siguientes entrevistas puedas sacarle provecho, puedas tener herramientas para mejorar y como te decía, no hay una fórmula mágica. Solo tienes que prepararte, planear, practicar, practicar y practicar. Entonces, acuérdate que no hay hilo negro, acuérdate que no hay alguien que nazca sabiendo hacer esto, entonces es muy importante que lo tomes en cuenta. Y bueno, te quiero platicar que, anótalo muy bien, que en la página de Jóvenes Nestlé tenemos muchísimas herramientas, muchísimos webinars, plantillas de CV y learnings, que son cursos en línea, ¿no? Incluso accesos a bolsas gratuitas de trabajo. Y ahí también, pues bueno, encuentras muchísima información como este taller y que te van a ayudar para tu preparación. Entonces, entre más planeemos, como ya te decía, pues mejor vamos a ir preparados. Entonces, toma nota de esto para tus futuros talleres. Y bueno, pues nada más recordarte que también estamos en diferentes redes sociales, nos puedes seguir. También se publican vacantes, información general de la empresa que te ayude a saber de qué va Nestlé, nuevas iniciativas, productos, etcétera.
Y bueno, los invitamos a entrar a estas redes sociales y a nuestra página de jóvenes, de Iniciativa por los Jóvenes. Y pues muchísimas gracias por escucharme. Y ahora sí quiero abrir el foro para algunas preguntas, dudas. No sé si aquí, Angélica, tú me puedas ayudar. El link para que ustedes sí, claro, Brenda. Es muy importante esta parte. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que un tema bastante interesante y yo creo que nutriste mucho la exposición dando algunos tips que obviamente pues por tu experiencia van a ayudar mucho a los egresados y también a los estudiantes. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas y aquí nos dicen, cuando hablas de fortalezas y debilidades, ¿te refieres a lo personal o a lo profesional? Te diría que ambas. Si yo tengo experiencia ya, por ejemplo, en equipos de trabajo, o sea, si yo lideré algún equipo en la escuela, seguramente ya tengo algún dato ahí que me diga, tú eres bueno comunicando o tú eres bueno para sintetizar, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Ahora, en mi vida diaria, yo también puedo identificar que tengo fortalezas. Por ejemplo, si yo en mi casa seguramente soy la persona que me gusta organizar un viaje, pues ahí está, ¿no? Tengo una competencia de planeación que me va a servir para un futuro profesional, ¿no? La verdad es que las experiencias, tanto personales y de profesionales, estoy convencida que nos ayudan a crecer y desarrollarnos. Entonces, no va desligada la una de la otra. Y recordemos que antes de ser empleados en alguna empresa o emplearnos como emprendedores, somos seres humanos. Entonces, ahí va ligado esto. No sé si con esto respondí la pregunta. Sí, claro que sí, Brenda. Muchas gracias. También nos dicen, ¿cómo manejar los tiempos intermitentes de la escuela en la entrevista de trabajo? Esta pregunta no la entendí muy bien. No sé si te refieras a si te quieren entrevistar en horario escolar. No sé si a eso se refiere. Así es, menciona, bueno, lo que nos decían es cómo manejar esta parte en la que estoy en la escuela, pero también me tienen que entrevistar cómo hago para organizar mis tiempos sin tener, bueno, que decir que no a la entrevista. Ok. Primero es, como les decía, saber nuestra realidad. Si yo puedo conversar con el profesor y decirle que tengo una entrevista y es una oportunidad que considero me va a sumar mucho, pues bueno, ahí ya tenemos este chance que nos da el profesor. Si también no vemos viable el horario de la entrevista, se permite muchísimo que tú le digas al entrevistador, no me queda en este horario por X o Y, tengo este otro horario. Siempre ser propositivos, es decir, no cerrarnos a que no puedo en ese horario, sino dar una opción. Entonces eso les puede ayudar. Generalmente yo lo he hecho, ¿no? Si me citan alguna entrevista y no me queda el espacio, o sea, abiertamente decirlo. Entonces, recuerden que ser lo más genuinos y transparentes va a ayudar muchísimo en estos temas. Excelente, Brenda. Al parecer hay una pregunta más, por favor, permíteme. Sí, claro. Nos mencionan también que, por ejemplo, en la parte de los tiempos intermitentes de la escuela y la entrevista de trabajo, es como cuando dejas de estudiar y luego lo retomas, por ejemplo. Cuando dejas de ok. Tienes que comentarlo abiertamente, ¿no? Si seguramente te van a preguntar del por qué pasó esto y simplemente comentarlo, ¿no? A lo mejor por el momento tuve una prioridad diferente, por eso me dediqué ahora a trabajar, dejé la escuela, pero lo retomo o en este periodo no lo hice, comentaba, ¿no? Por cierta prioridad que tomé en ese momento. Y no se ve mal, o sea, realmente en este checklist que tú hagas de fortalezas y de este checklist que tú hagas de tu experiencia profesional, ahí vas a poder identificar el por qué
y tienes que decirlo transparentemente. O sea, realmente no es algo que se vea mal, sino tú cómo lo transmites. Si tú lo transmites de una manera negativa, pues pareciera algo malo, ¿no? Pero si lo Ok, hacemos de manera positiva, pues se va a entender esa priorización o del por qué se tomó esa decisión en el momento. ok, excelente. Muchas gracias, Brenda. También nos dicen, ¿es válido presentar el currículum en línea? Ok, si se refieren a en línea como en alguna plataforma, te diría que es válido, pero asegura que el reclutador pueda entrar. Generalmente en las empresas, nuestras laptops tienen ciertas restricciones y si el programa en el que tú estás subiendo el currículum no abre, difícilmente el reclutador va a tener acceso a tus datos. Lo que siempre yo sugiero y hoy en día se utiliza es mandarlo en un PDF, ¿no? O sea, en del Word lo pasas a PDF, o en LinkedIn, ¿no? En LinkedIn puedes mandar tu perfil, que es básicamente tu currículum, y los reclutadores tienen acceso a esto general. O sea, es muy raro que no tengan acceso a LinkedIn. Ahí lo pudieras compartir, ¿no? Pero solo cuidar que el reclutador pueda ver el programa o tener ese acceso, ¿no? Excelente, Brenda, muchas gracias. Y una última pregunta es, bueno, que se interesan mucho por saber cómo es que adquiriste toda esta experiencia en el tema de empleabilidad. Muy bien, bueno, pues tengo 10 años trabajando en recursos humanos en diferentes posiciones, reclutamiento, capacitación, llevando temas generales de administración de personal y esta experiencia me ha hecho pues tener estos conocimientos desde el lado de reclutador, pero te voy a decir que lo que más he aprendido es cuando yo me enfrento a buscar trabajo o las compañías me buscan, ahí es donde aprendo muchísimo más, ¿no? Y como les decía, practicar es el único... la única cosa que realmente nos va a hacer ejecutar aquello que hoy, de lo que hoy platicamos. Entonces, te diría que nunca pierdas la oportunidad de practicar algo. Y eso es algo que no me he limitado, ¿no? Y lo que me ha dejado muchísima más experiencia. Pero bueno, también pues a través del tiempo no te estreses, ¿no? Si yo te entiendo porque yo estuve en algún momento en tu posición, yo estudié y no trabajé y cuando yo salí de estudiar me enfrenté y me hubiera gustado tener alguna conversación como esta donde me dijeran, mira, estos son los tips, esto es lo que va a suceder en las empresas y tal vez hubiera estado con un poco más de información, pero bueno, lo vamos adquiriendo en el camino. Entonces, nada más no pierdan las oportunidades que tengan enfrente. Excelente, muchas gracias, Brenda. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cómo puedo sacar provecho y potenciar mi LinkedIn? Hay cursos, incluso dentro del mismo LinkedIn, que te van guiando de cómo ir llenándolo y cómo que se vaya haciendo más robusto. También sirve mucho lo que yo he identificado es que si yo me dedico al ámbito de recursos humanos, empiezo a compartir cosas que me van dejando experiencias. Ejemplo, si yo hoy di esta conversación, subo esta conversación a mi LinkedIn, por ejemplo, y yo así le doy a conocer a los reclutadores que puedo dar este tipo de talleres, ¿no? O si yo tengo experiencia en nómina, puedo decir lo que pienso acerca de un tema o de foros de nómina y así se va enriqueciendo nuestro LinkedIn. Pero también te quiero decir que hay cursos o hay como, sí, webinars gratuitos dentro del mismo LinkedIn y hay gente especializada en esto que va sacando mayor provecho y te dan tips y bueno, vas construyendo sobre eso. Excelente, Brenda. Muchísimas gracias. Tenemos al parecer una pregunta más y dice, ¿qué visión tiene el empleador cuando ve que el prospecto de más de 40 años de edad no tiene experiencia laboral en empresas? Yo, o sea, desde mi percepción, yo me preguntaría, entonces, ¿en dónde tiene experiencia? Porque no quiere decir que no la tenga. O sea, probablemente yo no trabajé en la industria privada, pero a lo mejor sí en la pública, o a lo mejor fui emprendedor, o a lo mejor me dediqué al negocio familiar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sacaría provecho de esa experiencia y vería cómo hace afín pues a los perfiles que yo tengo dentro de una empresa.
Generalmente a esa edad ya la gente tiene o sus emprendimientos o se dedicaron a un oficio o al empleo familiar, ¿no? Que es generalmente donde están. Pero siempre, siempre, siempre de todos estos lados que les menciono, hay una experiencia, una habilidad, ¿no? Entonces, pues hay que sacarle provecho a eso y hay que identificar en dónde nos pudiera funcionar. Excelente, Brenda. También nos preguntan, ¿sirve subir todo lo que hemos hecho de tomar cursos en el CV? Yo te diría que dependiendo la vacante que te vas a postular. Si yo me voy a postular a una vacante de reclutador, pondría mi experiencia en reclutamiento. A lo mejor, lo denomina, lo dejaría para la entrevista. No es que no lo diga, pero si yo quiero captar la atención del reclutador porque me van a postular para una vacante de reclutador, pues potencializo o pongo en grande esa fortaleza que tengo en entrevistar. Es más bien así como yo jugaría con el CV. El CV no es un documento que se hace y tiene un fin, es un documento vivo. Entonces, también lo puedes ir adecuando a estos perfiles que tú te vas postulando. Entonces, puedes jugar un poquito con eso. Nunca mentir, eso no es lo que yo quiero decir. Nunca mentir, pero sí potencializar mis aprendizajes o mis fortalezas para la vacante que me estoy postulando. Súper bien, Brenda, muchas gracias. Uh-huh. También nos dicen, justamente la misma persona que nos preguntó sobre los tiempos intermitentes, nos dice, en las plataformas, ¿cómo manejar esos tiempos intermitentes de dejar de estudiar? ¿Se debe manifestar? Mira, generalmente cuando tú llenas un currículum ya establecido o predeterminado en las plataformas, no te deja como hacer mucho comentario, pero tienes que poner como periodos. Tú pon los periodos porque al final eso es la realidad, ¿no? Entonces ya en la entrevista es cuando tú aclaras el por qué sucedieron esas cosas. O generalmente tú llenas ese currículum predeterminado y te deja adjuntar el currículum, ya sea de PDF o Word, y ahí es donde tú puedes especificar. Siempre también te recomiendo, si tú mandas el currículum, yo, Brenda, sí haría una llamada a la empresa. O sea, contactaría ahí a la persona y diría, oye, subí mi currículum solo para que te tengan presente y eso pues habla bien de ti como buscador de empleo y da un poquito más de visibilidad al reclutador. Entonces también para que te tenga presente. Excelente, Brenda. Pues por el momento ya no tenemos más preguntas. La verdad que creo que contestaste todo de manera excelente. Te agradecemos mucho la ponencia que estuvo súper, súper interesante. Yo creo que todos estos tips que diste, yo creo que todos los egresados y los estudiantes que están en esta ponencia los van a tomar en cuenta. Muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte nuevamente como ponente aquí en la Bolsa de Trabajo de la FES Iztacala, así como en la División de Extensión Universitaria. Te agradecemos